Como concepto es un dispositivo que utiliza electricidad para calentar el agua que fluye a través de ella y proporcionar agua caliente para ducharse. La ducha eléctrica está compuesta por un calefactor eléctrico, un termostato para la temperatura del agua y una regadera para dispersar el agua caliente. Las duchas eléctricas son una opción popular en áreas donde el suministro de agua caliente es limitado, ya que no requiere un tanque de agua caliente y puede proporcionar agua caliente instantáneamente. Sin embargo, es importante que la instalación de una ducha eléctrica sea realizada por un profesional eléctrico capacitado, que cumpla con los códigos eléctricos y de construcción locales para garantizar la seguridad. Tipos de regaderas eléctricas. De forma resumida tenemos tres de las más comunes. Ducha eléctrica instantánea. Este tipo de ducha eléctrica calienta el agua instantáneamente a medida que fluye a través del elemento calefactor eléctrico. Es recomendable ocupar una con resistencia blindada si se ocupa este tipo de calentadores. Ducha eléctrica con tanque. Esta ducha almacena el agua caliente en un tanque antes de dispersarla. El tanque se calienta utilizando el elemento calefactor o la resistencia y mantiene el agua caliente hasta que sea utilizada. Duchas eléctricas inteligentes o electrónicas. Algunas duchas eléctricas modernas vienen con tecnología inteligente que permite al usuario controlar la temperatura de agua, la presión y otros aspectos de la experiencia de la ducha a través de aplicaciones móviles o un control remoto. Es importante tener en cuenta que la elección de una ducha eléctrica dependerá de las necesidades del usuario y las condiciones de instalación. Se recomienda consultar con un plomero o un electricista capacitado para determinar el tipo de ducha eléctrica que mejor se adapte a las necesidades. Funcionamiento. Para la demostración tenemos una ducha eléctrica, que es instantánea, que son de las más comunes. Si pasamos a la parte del frente y removemos su parte frontal para observar el interior, podemos observar primero la tubería de agua y la conexión de los cables eléctricos que ingresan a nuestro calentador eléctrico. En el interior tenemos a nuestra resistencia eléctrica, los contactos eléctricos que unen a nuestra resistencia, las borneras de conexión para los cables eléctricos, nuestro diafragma, el cual conecta los conductores eléctricos, y la estructura de nuestra regadera. Ahora, para comprobar su funcionamiento, abriremos su paso de agua. Una vez ingresa al interior de la ducha, esta agua a su vez cubre toda nuestra resistencia y al alcanzar una cierta presión de agua, acciona el diafragma mecánicamente, el cual conecta a su vez con los cables eléctricos, que a su vez energizan la resistencia eléctrica, como podemos apreciar. De esta forma la resistencia eléctrica calienta el agua. La temperatura del mismo dependerá de la resistencia, así tenemos que a un menor tamaño de resistencia calentará más el agua. Esto se regula en la misma regadera, pero al realizar esto también se corre el riesgo de quemar la ducha eléctrica si no se trabaja a una presión de agua adecuada. También se recomienda ocupar una ducha con resistencia blindada para evitar en lo menos posible un contacto eléctrico. Esto sería como una recomendación. Y bueno, y de esta forma ya tenemos el funcionamiento de nuestra regadera eléctrica, la cual pasa de tener agua fría a agua caliente. Si contamos con otro tipo de calentadores como duchas eléctricas inteligentes, varía un poco el funcionamiento, pero su principio de funcionamiento es el mismo. Bien, para su montaje y conexiones ocuparemos los siguientes materiales. En cuanto a sus materiales, ocuparemos una ducha eléctrica, en mi caso será de 4500 vatios de potencia, cable eléctrico para conectar toda nuestra parte eléctrica, en este caso serán de 3 colores, negro para línea fase, blanco línea neutro y verde línea de puesta a tierra. Llave térmica o breaker, necesario para proteger la ducha eléctrica y garantizar la seguridad eléctrica. Interruptor diferencial, necesario para proteger contra fugas de corriente y garantizar la seguridad de las personas que utilizan la ducha eléctrica. Caja de registro eléctrico. Es importante que la caja de registro
eléctrico esté diseñada para soportar la carga de la ducha eléctrica y que esté instalada de acuerdo con los códigos eléctricos locales. Conectores y terminales eléctricos, tubos, accesorios de plomería y herramientas eléctricas para su montaje. Bien, ahora pasamos a su montaje y conexiones. Para su montaje lo colocamos en nuestra bañera, que sería nuestra parte de plomería, y después para la conexión eléctrica ocuparemos 3 cables. El calibre o sección del mismo lo determinaremos en base a la potencia de consumo. De una forma generalizada podemos ocupar la fórmula de la potencia, el cual es igual a su voltaje multiplicado por su intensidad. De esta fórmula derivamos y calculamos su corriente de consumo, pero lo que recomendamos es seguir las instrucciones del fabricante, así como la normativa vigente. Así, por ejemplo, si ocupamos una ducha de 4000 vatios, que sería mi caso, con una tensión de línea de 120 voltios, ocupando la fórmula anterior, nos da un valor de amperaje que es igual a 37.5 amperios. De nuestro amperaje obtendremos la sección de los conductores eléctricos, el valor de nuestro termomagnético o llave térmica y nuestro interruptor diferencial. Esto, por supuesto, rigiéndonos por las normativas locales y los códigos eléctricos antes de realizar la instalación. En el caso de la ducha eléctrica de 4500 vatios a 120 voltios, se recomienda utilizar un alambre de cobre de al menos de 10 AWG para la línea de fase y neutro, y un cable de 12 AWG para la línea de tierra, y limitar la distancia de conexión a 30 metros como máximo, para evitar caídas de tensión significativas. Si la distancia desde el tablero es mayor, se debe utilizar un cable con una sección más grande para reducir la caída de tensión y garantizar un suministro eléctrico adecuado a la ducha eléctrica. Entonces realizamos las conexiones de nuestros cables hasta nuestra caja de registro, asegurándonos de que estén bien conectados para evitar chispas en los conductores eléctricos. Y después protegemos estos cables eléctricos de la humedad y del agua, que es muy importante a la hora de realizar una instalación eléctrica. Para esto ocupamos una tubería aislante y una protección en las borneras de la conexión de la ducha, como podemos apreciar en el ejemplo. Después pasamos a su caja de registro para continuar con sus conexiones. Una vez aquí colocamos primero nuestro diferencial eléctrico, que será de 40 amperios, porque recordemos, nuestra ducha presenta una corriente de 37.5 amperios, y el mismo caso sería para nuestra llave térmica, que será de 40 amperios, pero en el caso que no encontremos en este amperaje, buscamos el valor más cercano. Pero tómese en cuenta que la protección eléctrica también se va a ver afectada al no ocupar una llave térmica o diferencial igual al amperaje de consumo. Por eso recomiendo comprar un calentador que se ajuste a los equipos de protección disponibles. Bien realizado su montaje, verificamos que esté en estado OFF para sus conexiones y evitar contacto eléctrico. También, antes de continuar con sus conexiones, tómese en cuenta que colocamos primero el diferencial. Esto se debe a que el interruptor diferencial es un dispositivo de protección contra corrientes de fuga eléctrica, mientras que el interruptor termomagnético es un dispositivo de protección contra sobrecargas o cortocircuitos. Al colocar el interruptor diferencial antes del interruptor termomagnético o llave térmica, se garantiza que cualquier fuga de corriente en el circuito eléctrico se desconecte y se desconecte rápidamente para evitar posibles daños o riesgos para las personas. Si el interruptor termomagnético se coloca antes del interruptor diferencial, no se garantizaría la protección contra corrientes de fuga eléctrica, que son peligrosas para las personas y pueden provocar descargas eléctricas. Por lo tanto, en una instalación eléctrica de una ducha eléctrica, se debe colocar primero el interruptor diferencial y luego el interruptor termomagnético, para garantizar una protección completa y segura del circuito eléctrico. Para más información sobre este tema, puedes visitar nuestra lección anterior, donde explicamos más a detalle este tema. Bien, continuando con las conexiones,
Ahora nos corresponde realizar el cableado respectivo a la llave térmica y a nuestro diferencial. Para esto, realizaremos primero el paso de nuestra línea neutro, la cual pasa el diferencial y conecta con la llave térmica. Entonces realizamos el cableado respectivo y el mismo paso sería para nuestra línea de fase. Todas las conexiones las realizamos respetando las numeraciones de las subentradas y para finalizar realizamos la conexión de los cables que conectan con nuestra ducha eléctrica. En cuanto a la línea de puesta a tierra, esta se conecta en el centro de carga al circuito de puestas a tierra. Para finalizar, solo nos restaría colocar nuestra tapa de registro. Completado este paso, solo nos restaría comprobar su funcionamiento, pero antes comprobamos todas las conexiones. Y bien, pasamos a la caja de registro y accionamos el diferencial primero y después la llave térmica. Nótese que los LED también cambian de color, lo cual nos indica que se encuentran energizadas las líneas. Si pasamos a nuestra regadera, al accionar el paso de agua, la ducha eléctrica comienza a calentar el agua. Y así ya tenemos funcionando nuestra regadera con agua caliente. Te recomiendo ocupar un calentador eléctrico que cuente con protección aislante del agua y la humedad para los cables eléctricos, como apreciamos en el ejemplo. Siempre conectaremos la línea de puesta a tierra de nuestro calentador eléctrico, porque cumple la función de proporcionar una vía segura para la descarga de la corriente eléctrica, en el caso que se produzca una falla en el aislamiento eléctrico del calentador. La conexión a tierra ayuda a reducir el riesgo de descarga eléctrica en el caso que alguna parte conductora del calentador entre en contacto con la corriente eléctrica. Si no se realiza la conexión a tierra del calentador eléctrico, existe un mayor riesgo de descarga eléctrica en el caso de una falla en el aislamiento eléctrico del calentador. La descarga eléctrica puede ser peligrosa e incluso mortal en algunos casos. Y finalmente, utilizar una ducha eléctrica de una alta calidad de una marca reconocida para garantizar su seguridad y durabilidad. Bueno, estos serían algunos consejos y recomendaciones sobre las regaderas eléctricas. Bien, espero estos consejos te sean de mucha ayuda. Te esperamos en nuestras próximas lecciones.